Bien, continuando con nuestra clase de corrientes literarias, vamos a decir que las corrientes literarias, como lo veíamos en la clase pasada, era que va a ser un conjunto de características que van a definir a las obras literarias para ser clasificadas en ciertos rubros que en las artes pues están clasificadas en diferentes épocas. Esas características tienen que ver con lo social, lo político, lo económico, con la forma de escritura, con la caligrafía, con las estructuras iconográficas que puede tener cada una de ellas, ¿no? Entonces, siguiendo en la fase, ya veíamos la clase pasada las corrientes literarias, lo que les comentaba, su conjunto de características, su forma de escribir, sus formas gráficas, el por qué y para qué escribir ciertas formas, las temáticas que aclarábamos que eran tres muy recurrentes, como la nobleza, el amor, la muerte, puede haber otras más, pero que sí se enfocaban a al aspecto social o político económico. Bueno, pues ahora vamos a ver un poco lo que son, o una de las primeras corrientes literarias que corresponde a el origen de muchas de las situaciones que hoy conocemos y que han sido forjadores de todo lo que hoy conocemos como el derecho, la literatura, las ciencias, las matemáticas. Y estoy hablando de la cultura griega, cuyas características filosóficas o de pensamiento de esta corriente literaria es que buscaba la belleza como una perfección, ¿no? Y prácticamente esta belleza y perfección la buscaba en el mismo cuerpo humano, que ellos se asombraban con la forma de ver el cuerpo humano porque decían que estaba todo bien equilibrado, las formas, las manos, los ojos, ellos estaban enamorados de sí mismos, del cuerpo humano, del hombre en sí, el hombre como una entidad, ¿eh? No, no hablamos de hombre-mujer, sino el hombre como tal. Porque decían que tenía un ritmo y una elegancia en las formas de decir, de hacer, que sí apenas comenzaban a tener unos pensamientos un poquito más lógicos fuera de lo mítico religioso, pero también lo mítico y religioso era muy importante para ellos, porque recordemos que los mitos son eh, textos que para ellos eran textos sagrados. Esos mitos eran muy importantes. Estamos hablando por ejemplo, este, de, de Zeus y de otros seres divinos que para ellos eran muy importantes. Entonces, eso le daba un equilibrio entre el fondo y la forma. ¿Por qué un equilibrio entre el fondo y la forma? Porque siempre que hablamos de los griegos es hablar de un pensamiento mágico muy excelente en todas las formas. Ellos miraban más allá de lo que ellos podían ver. Estamos hablando de los griegos, casi muy precarios en sus formas. Hoy nos asombramos porque decimos, ay, es que me gusta ver las estrellas por esto y te asombras, o porque hay día y porque hay noche. Bueno, para los griegos era muy importante eso, apenas estaban conociendo el mundo. Entonces, cada vez que ellos se preguntaban o dudaban sobre las cosas, pues les hacía muy bien pensar en eso. Entonces, esas van a ser las características importantes para el caso de los de la época griega. Eh, Entre estos pensadores griegos nos vamos a encontrar a Homero, que es el autor, o se le acredita ser autor de las dos epopeyas más importantes de la literatura, como van a ser la Iliada, la Odisea, viene Esquilo junto con Sófocles, Eurípides, van a ser dramaturgos, van a escribir grandes trilogías de teatro para la época griego, para los griegos. La tragedia era, ¿cómo se llama? Uno de los textos más importantes eh, de su haber, ¿no? La tragedia para ellos era como ir a misa hoy en día, ir a consagrarse, ir a reflexionar, tener un carácter moral. Entonces, para ellos era eso importante. Safo es una poetisa muy importante, este, escribe muy buenos poemas sobre la existencia del hombre, reflexiona sobre la existencia y el sentido del hombre. Pindaro junto con Aristófanes van a ser otros grandes, escritores griegos que a su vez estos grandes pensadores pues le van a dar una representación a las grandes obras literarias este, que van a tener en sí. Perdón, y aquí les puse
una anotación encima de Demóstenes, de Platón, Sócrates y Aristófanes, que, bueno, ellos, más allá de ser literarios, van a ser filósofos. Ya en su momento, cuando lleguen al sexto semestre, pues lo llevarán a una clase que se llama filosofía, y ahí platicaremos un poco más a fondo de Platón, Sócrates y Aristófanes junto con Aristóteles, que aquí era Aristóteles, perdón, es Aristóteles, no Aristófanes. Entonces, esos van a ser los grandes representantes de la corriente de la etapa griega. Y ¿cuáles van a ser? Decíamos, hablábamos hace rato acerca de algunas representaciones, obras representativas de los griegos. Bueno, va a ser la Ilíada, la Odisea. La Ilíada y la Odisea, decíamos que estos dos se le atribuyen a Homero. Son las dos grandes epopeyas, una que habla acerca de la caída de Troya y otra sobre cómo Odiseo divaga por los océanos por una maldición que le hace Poseidón. Le digo, Poseidón pues simplemente hace de las suyas y lo maldice, ¿no? Edipo Rey, que trata acerca de de hecho, Edipo Rey es parte de una trilogía que, que se escribe para darle representación a una situación moral, o esos vicios humanos que a veces tenemos, ¿no? Junto con Antígona, Medea, las troyanas, las revistas, las nubes, pues prácticamente estas son tragedias griegas, y que hablan sobre eso, ¿no? Les decía, la tragedia para los griegos, pues va a ser una de las formas de moralizar a las personas, a la sociedad. De hecho, el gobernante de en turno, las tragedias griegas, ya lo vamos a ver más adelante en el semestre de taller de literatura 2, perdón, donde vamos a hablar sobre solamente el género dramático. Ahí es ahí donde vamos a ver la tragedia, que es como una forma de moralizar a las personas, es renovarlas en su afán del espíritu para poder ser mejores y grandes personas. Por el otro lado, vamos a encontrarnos con ya las características del contexto histórico de la etapa griega. Y vamos a decir que entonces, con todo lo que estamos platicando, así a grandes rasgos, es que la etapa griega va a ser una de las culturas más importantes de toda la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, porque es bastante extensa la historia de la humanidad, que la cultura griega aporta a la sociedad hoy en día, y sigue aportando hoy en día, grandes de los pensamientos lógicos, artísticos, y no se diga de lo espiritual, de las cuestiones democráticas, científicas, matemáticas, física, filosofía. Son prácticamente la cuna de lo que de lo que hoy conocemos para el ejercicio que estamos platicando sobre las corrientes literarias. Por eso allí nace, ¿no? En las ciudades de Atenas, de Tebas, de Esparta y de Corintio, que van a ser las grandes ciudades donde se va a desarrollar la etapa griega, junto con todo el contexto histórico que nos representa. Y esto va a ser a grandes rasgos lo que va a ser la etapa griega.